Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Eduardo Jiménez Suárez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. A continuación abordaré un tema de exposición como es el posconflicto y paz en Colombia. Para empezar, daremos una pequeña descripción de qué es conflicto, posconflicto y paz. Entendemos que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones. Entendiendo qué es conflicto, posconflicto y paz, vamos a hablar específicamente de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Específicamente en Colombia se ha dado el conflicto armado más grande que se pueda existir en todo Sudamérica e internamente. Este se ha abarcado entre la nación y los grupos al margen de la ley. Eh, Tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XX. Ahí es donde inicia la guerra. Empieza por una disputa entre los partidos liberales y conservadores que para ese año existían y se estaban dando. Es importante resaltar que el 9 de abril de 1948 Jorge Gaitán fallece. Esto hace que se desate eh, la guerra como tal. Aquí es donde empieza como tal a nombrarse la guerra en Colombia. Aquí, a partir de ese suceso, nacen las autodefensas campesinas y un sinnúmero de grupos armados al margen de la ley. En 1953, a cargo de Gustavo Rojas Pinilla, se logra la primera desmovilización masiva. Esta se da sobre el frente que estaba comandado por Guadalupe Salcedo. Eh, es muy importante resaltar que durante el periodo de 1958, cuando nacen los frentes nacionales, se determina que van a existir periodos de presidencias de 16 años, cabe resaltarlo. Nacen los grupos armados al margen de la ley, conocidos como la FARC, el ELN, el EPL y el M-19. En el año 1982, bajo la presidencia de Belisario Betancourt, se busca la primera desmovilización, buscando crear la paz en Colombia. Aquí se puede señalar que se dio el primer cese al fuego. Por otra parte, en esta misma presidencia se encuentran los actos políticos, el actuar político donde nace la Unión Patriótica. Seguidamente, esta es determinada por diferentes factores durante este mismo transcurso. El ML-19 y el EPL en 1948 llegan a acuerdos de paz, pero estos acuerdos de paz en 1985 se dan por concluidos debido a que existe incumplimiento en todos los pactos que se habían dado y demás ítems que se habían acordado en tal fecha. Para el gobierno de Virgilio Barco se da lo que se conoce como la desmovilización del ML-19. Esta se ocurre el 9 de marzo de 1990 y seguidamente en el mismo año el EPL el 16 de mayo. Parte en el gobierno de Andrés Pastrana se da el último proceso de paz en el Caguán, cuyo proceso pues no tiene un gran impacto y los grupos al margen de la ley siguen en sus procesos delictivos. Por otra parte, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez nunca se habla de un proceso como tal de paz. En este gobierno se da muchísimo de movilización por parte de los grupos armados al margen de la ley. E igualmente, el gobierno genera pactos con estos mismos grupos buscando que recuperar a las personas que tenían en cautiverio de los mismos grupos armados de la ley. Finalmente encontramos el gobierno de Juan Manuel Santos. Este es el gobierno que se determina, le pone fin a la guerra y el conflicto armado en Colombia. El 4 de septiembre de 2002 inician las negociaciones entre los grupos armados de la ley, más conocidos como la FARC, y la presidencia de la República a cargo de Juan Manuel Santos. Estos procesos se tuvieron un largo camino, tuvieron su mayor confinamientos y acuerdos y todo lo demás en Cuba, y finalmente el 26 de septiembre de 2016 se logra la firma por parte de los grupos armados y la presidencia, hecho que conllevó a que se le otorgara al presidente Juan Manuel Santos en su momento el Premio Nobel de Paz por todos los esfuerzos que logró, por todos los esfuerzos y demás objetivos que logró plasmar y lograr darle fin a una guerra de más de 50 años que tenía
el país. El Premio Nobel de Paz lo recibe el presidente el 10 de diciembre de 2016, mismo año en el que se firman los acuerdos. Finalmente, cabe resaltar que es de suma importancia la paz y la convivencia de entre todos los ciudadanos, porque a partir de esta existe un mayor desarrollo social. Tenemos que tener en cuenta que la calidad de vida siempre va ligada al desarrollo social, el desarrollo humano. Todos estos enfoques de desarrollo nos lo genera la paz, al convivir sanamente entre todas las personas que integran un municipio. A partir, como, como, como último punto, el confinamiento y a partir de todo lo que está pasando con la pandemia actualmente, cambia la perspectiva de la vida. Eh, Se toman muchas precauciones, la convivencia se puede tornar en pocos momentos un poco complicada, otros momentos satisfactoria, pero esos son los cambios que involucra estar en medio de una pandemia. Finalmente, muchas gracias por la atención prestada.